Bienvenido seas a otra lección más de tu curso, Los 10 esenciales de urgencias con Catlego. En esta ocasión vamos a abordar el tema de traumatismo de tórax. Iniciaremos repasando la definición que nos menciona la guía de práctica clínica. Son las lesiones producidas en la pared torácica, en órganos o estructuras intratorácicas por fuerzas externas de aceleración, desaceleración, compresión, impacto de baja y alta velocidad, penetración de baja velocidad y electrocutamiento. En cuanto a la clasificación, se divide en dos grandes grupos. A. Trauma cerrado de tórax. B. Trauma abierto o penetrante de tórax. Epidemiología. Hablando de números, según lo reportado en la guía de práctica clínica, se ha reportado que 8 de cada 100,000 son letales. Las principales causas son las asociadas a accidentes de vehículo motor 43%, suicidios 29%, homicidios 22%. Importancia del trauma de tórax. Las lesiones del tórax ocasionadas por traumatismos, ya sea cerrado o penetrante, tienen bastante importancia, ya que los órganos torácicos están implicados de forma estrecha en el mantenimiento de la oxigenación, la ventilación y la circulación. Las lesiones torácicas, de no ser reconocidas y tratadas a tiempo, pueden ser causa de morbilidad significativa. La hipoxia, la hipercapnia, la acidosis y el shock pueden ser consecuencia de un tratamiento inadecuado de las lesiones torácicas a corto plazo y contribuir a complicaciones tardías como el fracaso multiorgánico. Lesiones que ponen en peligro la vida de manera inmediata. En el trauma torácico hay lesiones que ponen en peligro la vida de manera inmediata. La guía de práctica clínica comenta que son las siguientes: ruptura u obstrucción de tráquea o bronquios, neumotórax o neumotórax a tensión, neumotórax abierto, tórax inestable con contusión pulmonar, hemotórax masivo, tamponamiento cardíaco. Más adelante se abordará el diagnóstico y tratamiento de cada una de estas patologías por separado. Lesiones que ponen en peligro la vida de manera inmediata. Obstrucción de la vía aérea. De manera inicial, el diagnóstico de esta patología es clínico y se debe de tener una alta sospecha en un paciente politraumatizado, ya sea con mecanismo contundente o penetrante. La obstrucción de la vía aérea puede ser resultado de inflamación, hemorragia o vómito. Puede interferir con el intercambio de gases. En cuanto al diagnóstico, durante la valoración primaria, buscar evidencia de falta de aire, tal como retracción de los músculos intercostales y supraclaviculares. Inspeccionar la orofaringe en búsqueda de obstrucción por cuerpo extraño. Escuchar la evidencia de obstrucción parcial de la vía superior, estridor, o un cambio notable en la calidad de la voz en los pacientes que son capaces de hablar. Durante la palpación, buscar crépitos en la parte anterior del cuello. Obstrucción de la vía aérea. Tratamiento. Una maniobra inicial es la aspiración de secreciones. En la mayoría de los casos es necesaria la colocación de una vía aérea definitiva. Lesión de árbol tráqueo-bronquial. Es otra de las lesiones que ponen en riesgo la vida de manera inmediata. La lesión en la tráquea o los bronquios principales es una condición poco común, pero potencialmente fatal. La mayoría de los pacientes mueren en la escena. La mayoría de las lesiones del árbol tráqueo-bronquial se producen dentro de 1 pulgada, 2.54 centímetros, de la carina. Los pacientes típicamente se presentan con hemoptisis, enfisema subcutáneo cervical, neumotórax a tensión y o cianosis. Lesión del árbol tráqueo-bronquial. Es importante mencionar que la broncoscopía confirma este diagnóstico, la colocación de una vía aérea definitiva. La intubación de los pacientes con lesiones tráqueo-bronquial es con frecuencia difícil debido a la distorsión anatómica de un hematoma paratraqueal. Lesiones de la orofaringe asociados y o a la lesión tráqueo-bronquial en sí. Se debe obtener valoración por el servicio de cirugía de manera temprana. Ahora pasaremos al siguiente tema, neumotórax a tensión. Tema de gran importancia para SONARM. La definición de neumotórax que nos ofrece la guía de práctica clínica es entrada de aire en el espacio interpleural que origina un colapso pulmonar de mayor o menor magnitud. La guía de práctica clínica define neumotórax a tensión de la siguiente manera: aquel donde la presión intrapleural excede a la presión atmosférica en la expiración, que se produce cuando una rotura en la pleura provoca un mecanismo valvular de una sola dirección que se abre en la inspiración, permitiendo el paso de aire y se cierra en la expiración. Este ocurre cuando el aire intrapleural se acumula progresivamente con compromiso hemodinámico.
Es un evento potencialmente mortal que requiere un reconocimiento rápido y un tratamiento oportuno para evitar un paro cardiorrespiratorio. Es importante recordar que el neumotórax a tensión es un diagnóstico clínico. Algunas de las manifestaciones clínicas del neumotórax a tensión son disnea, taquipnea, hipoxia, ingurgitación yugular y cianosis. Continuando con las manifestaciones clínicas del neumotórax a tensión, ausencia de ruidos en el hemitórax afectado, timpanismo a la percusión del hemitórax afectado, deformidad torácica con abombamiento del lado afectado, inestabilidad hemodinámica. Tratamiento del neumotórax a tensión. El tratamiento del neumotórax a tensión se divide en dos fases. Fase 1. Toracocentesis descompresiva. La guía de práctica clínica recomienda lo siguiente. Se debe de realizar toracocentesis en todos los pacientes con diagnóstico clínico de neumotórax a tensión. Se recomienda realizar toracocentesis en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, del lado afectado con catéter de 14 French. La segunda fase del tratamiento de neumotórax a tensión es colocación de sonda endopleural. La guía de práctica clínica hace la siguiente recomendación. Se recomienda colocar sonda endopleural posterior a la descompresión torácica en pacientes con neumotórax a tensión en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar o axilar anterior, por encima del reborde costal. Se recomienda pleurostomía con sonda endopleural 28 French. Bien, para concluir este tema repasemos juntos el algoritmo de diagnóstico y tratamiento de neumotórax a tensión que nos ofrece la guía de práctica clínica. Ante un paciente con trauma de tórax, la principal pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿tiene datos clínicos de neumotórax a tensión? En caso de que se sospeche el diagnóstico, como revisábamos en las imágenes anteriores, se realizará descompresión torácica y posteriormente pleurostomía. Continuaremos con la siguiente lesión: neumotórax abierto. Las lesiones grandes en el tórax que permanecen abiertas pueden resultar en neumotórax abierto. El equilibrio entre la presión intratorácica y la presión atmosférica es inmediato, debido a que el aire tiende a seguir el camino de menor resistencia. Cuando la abertura en la pared torácica está aproximadamente a 2/3 del diámetro de la tráquea o más, el aire pasa preferentemente a través del defecto de la pared del tórax con cada inspiración. La ventilación efectiva, por lo tanto, se ve afectada, lo que lleva a hipoxia e hipercapnia. Neumotórax abierto. El diagnóstico se realiza mediante la clínica observando en el paciente los siguientes signos y síntomas clínicos: dolor, dificultad para respirar, taquipnea, disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado y el movimiento ruidoso de aire a través de la lesión de la pared torácica. Como primer paso del tratamiento,